Oye, País, buenas noches, oye, País, yo soy Rudy González, qué bueno que me acompañan en esta hora. Una semana interesante, una semana de muchas noticias, de muchas alternativas, ya estamos en el octavo mes del año, camino a las primarias de los partidos, de cara a las elecciones del 2024. Se ve mucho entusiasmo electoral, mucha gente apostando y candidateándose o precandidateándose para llegar tratar de llegar a las candidaturas a las elecciones municipales de febrero del año que viene y presidenciales y congresuales de mayo del año próximo 2024. Mientras todo esto ocurre, hay hechos relevantes, hay hechos importantes en el país. Uno de esos hechos importantes que me mueve a compartir con ustedes en un regocijo es la celebración de este 134 aniversario del Listín Diario, de la fundación del Listín Diario. Por muchas razones, yo pertenecí por 20 años al Grupo Listín a través del periódico Última Hora, primero como subdirector y después primero como subdirector y jefe de redacción y después como director hasta la grosera intervención del gobierno de Hipólito Mejía en el 2003. Y digo grosera intervención porque fue algo para mí planificado, planeado, fruto de la soberbia, del autoritarismo y de una decisión posterior, que era usar los medios en un proceso de reelección. Esta es mi convicción. El periódico Listín Diario es un ejemplo de firmeza, de vanguardia en las luchas por hacer un buen periodismo, por la objetividad. Con varios propietarios, primero el grupo Pellerano, sus fundadores, la familia Pellerano, desde Pellerano Sardá, Pellerano Alfau, hasta Pellerano Romano, de Eduardo Pellerano, de Ramón Báez Figueroa, después vendido al grupo actual que dirige el grupo Corripio, don José Luis Corripio Estrada, don Pepín Corripio. Y en relación a este periódico y a este aniversario, su director Miguel Franjul y algunos de los periodistas y algunas de las personas que conforman este medio en este momento hacen un recuento y hacen algunas anécdotas de el por qué el Listín Diario es una institución nacional. Comparto con ustedes este video donde Miguel Franjul y varios ejecutivos y periodistas y empleados del Listín Diario hablan sobre las virtudes de este medio. En 55 años de vida periodística, he pasado en el Listín Diario 36. Naturalmente, no de continuo, sino en tiempos fragmentados. Entré aquí a los 17 años, muy joven, y permanecí 13 años trabajando en distintos niveles de la redacción. Y luego fui migrando hacia otros periódicos, asumiendo otras posiciones dirigenciales. Pero en todo ese tiempo que le he servido al Listín Diario, el episodio más doloroso y más perturbador en el orden personal, también en el profesional para mí, fue la ocupación por parte de tropas del gobierno y de la autoridad monetaria y financiera del gobierno el 15 de mayo del 2003, no solamente de las instalaciones del Listín Diario, sino de varios medios que formaban parte entonces del grupo empresarial que dirigía esta empresa.
sabíamos que ya se aceleraban planes para un acto de esta naturaleza y ciertamente que nos preparamos para resistir esa embestida con la mayor dignidad posible. Cuando las tropas entraron esa mañana del 15 de mayo, leyendo una ordenanza de la Autoridad Monetaria Financiera que me destituía como director y autorizaba la ocupación de este periódico, bueno, se produjo un gran revuelo. Los directores de los demás diarios, vale decir, Última Hora, El Expreso y El Financiero, hicimos una reunión y todos en solidaridad renunciaron a sus posiciones. Cuando ya nos marchábamos, inexplicablemente el administrador designado para manejar la situación por el Banco Central, se había producido un tranque porque la persona a la que habían elegido para sustituirme al final desistió de hacerlo. Y tuvo esa cachaza de decirme a mí que si podía quedarme un tiempo más para dirigiendo el presidio, pero es una barbaridad. O sea, encima del atropello que han cometido ustedes, también quieren que yo lo soporte de esa manera. Y rechacé. No me quedaba más remedio que abandonar el periódico, y como no tenía propiedades, la única propiedad era un cuadro grande, un retrato de don Rafael Herrera, el director de nuestro periódico desde el año de 1963 al 1994. Un cuadro que me lo había regalado un publicista. Dije, bueno, me llevo esto para mi casa. Pero no era simplemente llevarme un cuadro, era simplemente simbolizar que con la salida de ese cuadro y mi salida también, el Listín Diario está perdiendo a dos personas que le habían entregado mucho de su tiempo, mucha de su vocación, mucho de su sacrificio al engrandecimiento de este diario. Ese episodio, visto en el tiempo y concatenado con otro, nos muestra que el Listín, a través de su historia, ha sufrido y ha resistido también los embates del poder. 30 años atrás de ese episodio, es decir, 30 años antes del 2003, en 1973, yo también presencié también con mucho sufrimiento y con mucho dolor cómo hubo un intento de unos abogados por ejercer un embargo retentivo, un secuestro de las maquinarias y de todos los bienes inmuebles del periódico, a raíz de un editorial que hizo don Rafael Herrera y que alguien consideró que era difamatorio en relación con el asesinato del periodista Gregorio García Castro, que era el jefe de redacción de Última Hora. Entonces fue muy atropellante el esfuerzo de la policía en ese momento para ejercer el secuestro de los bienes del periódico. Y solo con una intervención del presidente Balaguer se pudo paralizar esa acción, que si hubiera continuado implicaría la sustracción virtual de los equipos del Listín y la paralización por ende de sus publicaciones. Es decir que este episodio proyecta una vez más el nivel de decoro y de resistencia con que el Listín Diario ha venido desempeñando su función desde hace 134 años. Mi nombre es Helmi Vargas, anteriormente era Helmi Lara. Me inicié un 19 de octubre de 1987 en el grupo de comunicación del Listín Diario. Fui secretaria de don Rafael, de don Francisco Comarazami, luego de doctor Molina Morillo, luego Mozart de Lancel, Antonio Gil, don Emilín, hasta llegar el don Miguel Franjón. Llevo 36 años de labor entre la dirección y la redacción, bajo la dirección de don Rafael Herrera, quien fue mi jefe. Trabajé con él dándole soporte como secretaria por un periodo de 9 años, casi 10 años.
Me inicié en un horario de 3 de la tarde a 10 de la noche. Llegué a hacer inclusive una columna que se llamaba Actos del Día, cual me dio él la oportunidad de que yo la filmara, y se llamaba Actos del Día por Helmi de Lara. He pasado he pasado como por 5 dueños, por 9, 10 directores. Luego de don Rafael, pues pasé a ser secretaria única de don Francisco Comarazami, quien fue el sucesor de don Rafael Herrera. Con él estuve 4 años hasta que él dejó la dirección, y ahí fui ascendida a coordinadora administrativa de la redacción. Siempre he trabajado con mis hijos de la redacción, mis periodistas, que los amo, los adoro, los quiero mucho. Aunque son necios, pero los adoro. Son mis hijos y me siento muy identificada con mi empresa. Listín Diario para mí puede ser como mi segundo hogar. Diría que un poquito más que mi segundo hogar. Porque aquí paso la mayor parte del día y hasta de la noche. Don Rafael Herrera, pues yo tengo muchas historias, muchas anécdotas que decir de esta empresa. Y de don Rafael Herrera, pues hay muchas. Una muy jocosa que recuerdo fue que salió con un chofer de la redacción a una actividad que tenía un compromiso y le dio el cigarro al chofer para que se lo aguantara. El chofer no entendió que era para que se lo aguantara. Por supuesto, pues tiró el cigarro y el cigarro se cayó y se apagó. Y cuando él se montó en el vehículo, le dijo que dónde estaba su cigarro. Esas eran una de las tantas de don Rafael Herrera. Tenía un escritorio desorganizado totalmente. Decía que no le organizara su escritorio, porque solamente lograba desorganizarle su vida. Mi nombre es Jorge Cruz, laboro para el Listín Diario desde 1994. Actualmente me desempeño como reportero gráfico de la institución. Y bueno, mi experiencia, una de las que voy a contar, de las anécdotas que voy a contar, no ha sido muy buena, que ya que fue del terremoto de Haití. El 12 de enero del 2010 estábamos dando cobertura a las incidencias, haciendo unos reportajes para la edición del Listín Diario. Todo lo que habíamos hecho en la mañana, desde las 7 de la mañana que nos habíamos levantado para visitar las distintas instituciones de Haití, a las 5 de la tarde ya no existían, porque ya el terremoto ya había acabado prácticamente con todo. Luego de salir de la última institución, que fue el Ministerio de Industria y Comercio de Haití, nos dirigíamos al hotel y justo cuando íbamos a mitad de camino, sentimos un movimiento brusco en el vehículo. Vemos por todos los lados y vemos muchísimas personas corriendo. Ya veíamos la polvareda subiendo desde la parte baja de Haití y nos dimos cuenta que realmente había un terremoto. Y nada, tomar fotografías, las que, como dije en algo que escribí, que fueron las fotografías más desgarradora que he tomado en mi vida. En el momento de que comenzó el terremoto o que lo sentimos, tú no piensas si te vas a morir o no. En el caso de nosotros que estábamos dando cobertura a otros temas, simplemente yo me desmonté de la guagua y fui a tomar fotos. No pensé si había algún edificio en el área que se podía caer. Mi compañero Javier Valdivia me decía, cuídate, pero ¿descuidarme de qué? Si ya prácticamente ya todo estaba en el suelo. La primera noche, ya luego que el chofer que andaba con nosotros nos abandonó en el vehículo, nosotros llegamos caminando al hotel, donde ya la mitad del hotel estaba en el suelo. Buscamos parte de el equipaje con el que andábamos. Subimos donde estaban la mayoría de personas que sobrevivieron, y el hotel sirvió como un centro de emergencia, porque para suerte de muchos haitianos, habían médicos, creo que de Sin Fronteras, y fueron las personas que comenzaron a atender a los haitianos que llegaban heridos. Muchos morían segundos después de llegar. Amanecimos ahí recibiendo tantas réplicas como se dieron esa noche, y ya al día siguiente sí comenzamos a buscar la forma de comunicarnos con la familia de nosotros aquí en Santo Domingo.
Fueron 2 o 3 días que duramos sin que supieran de nosotros. No sé de qué forma alguien de una agencia le preguntaron y llamaron y dijeron que que los reporteros del Listín Diario estábamos vivos, que no se preocuparan. Ya luego llegó otro equipo de República Dominicana, de aquí del Listín, y ya ahí comenzó el trabajo arduo que terminó, que creo que todavía no ha terminado. Nosotros llegamos el domingo, el terremoto fue martes y yo regresé a República Dominicana el viernes. Volví el sábado y regresamos el domingo porque ya entendíamos que lo que habíamos visto era suficiente y como para refrescar un poquito la mente, porque sabíamos que íbamos a tener que volver. Nunca había visto tanta persona así fallecida y duro. Saludos, soy Ramón Almanzar, editor de entretenimiento del Listín Diario. Yo nací aquí en este periódico y me he desarrollado acá en esta redacción cambiada, claro está, pero que vemos al fondo. Tengo ya, diríamos, casi 3 décadas en esta casa que me ha dado acogida por tanto tiempo. Prácticamente comencé en mi plena juventud, cuando llegué de Jarabacoa con todas esas hojas encima, donde primero trabajé y donde todavía estoy, fue acá en Listín Diario. Aquí necesitaban un archivista, que ya yo también hice ese curso en Jarabacoa, de archivista, que ya eso no se, me imagino que no se hace. Entonces vine y me pusieron a organizar el archivo del Listín Diario de los suscriptores. Aquí tradicionalmente es un periódico que ha tenido muchos suscriptores y en ese momento no era por computadora, era físico, con unas fichitas que tenía nombre, teléfono, dirección de cada suscriptor. Entonces en ese momento estaba un poco desorganizado y me contrataron para organizar ese archivo. Creo que eran como 6 meses que se llevaba el trabajo. Yo lo hice como en 3 meses. Si hubiese sabido que yo de alguna manera me podían votar, pues yo cumplo los 6 meses. Yo lo hice en 3 meses y me felicitaron y todo. Y entonces el amigo mío me dijo, mira, hay otro puesto aquí como oficinista en recursos humanos para que tú lleves el control de las horas extras de todos los empleados. En ese momento aquí se trabajaba con mucha gente cobrando horas extras. Entonces me pusieron ahí, yo era el que llevaba todo ese control de horas extras y al final era un trabajo muy aburrido, muy aburrido. El peor trabajo que yo he tenido en mi vida ha sido el de trabajar en recursos humanos llevando cuentas de horas extras. Ahí duré como 1 año y como al año le dije, no, yo no quiero seguir aquí. Yo como trabajaba en el área de recursos humanos sabía dónde estaban todas las vacantes y le dije, yo quiero trabajar en composición. Composición era un departamento que trabajaba las notas de los periodistas, o sea, los periodistas las escribían a máquina, a computadora, a máquina de escribir, de antes, Olivetti. Entonces había un departamento, diríamos, de computadoras que la pasaba a computadoras y ahí había un personal súper gigante de muchos muchachos y muchachas. Entonces ahí yo quise trabajar y me mandaron para allá. Ahí yo empecé a aprender los estilos y a ver cómo escribían los periodistas, porque cada uno de ellos escribía en su papel y nos lo pasaba a nosotros y ahí yo veía cómo ellos redactaban. Ahí yo comencé a escribir y por eso me interesé de una vez en esa carrera de comunicación y comenzó, bueno, pues ya ahí la parte de universidad, comunicación, porque yo ni siquiera sabía que quería estudiar aquí. Duré como 1 año en Colombia estudiando. Cuando regresé me aceptaron de nuevo aquí, exigí que me cambiaran de aquí de composición para una redacción, ya sea la redacción central o para la redacción de revistas. En ese momento estaba Rafael Molina Morillo aquí en revistas y entonces hablé con él, hablé con el jefe de acá que era mío, de composición. Entre ellos se pusieron de acuerdo y me mandaron para revistas. Ahí yo estuve con Molina escribiendo revistas especiales que habían aquí. Cuando, como al año, la que era directora de la revista juvenil que había en el periódico, Lourdes Bonelli, se interesó en mi trabajo y le dijo a Molina, mándame a Almanzar para acá
porque yo lo necesito aquí. Como ella era una de las jefas de la empresa, Molina tuvo que decirle que sí. Entonces me mandaron para la revista de Listín 2000, que era una revista especializada en temas de juventud. Entonces ahí coordinamos, duré como 2 años. Cuando Molina lo trasladaron para la redacción como director del periódico, de todo el periódico, entonces le dijo a Lourdes, ahora yo lo necesito aquí en la redacción. Y ahí fue que me nombraron por primera vez como editor de entretenimiento. Ahí duré como 2 años, creo, cuando a finales del año 2000 de aquí me votaron. Sí, porque me votaron. Aquí me votaron, mira, todavía me duele que me votaran. Me votaron como un perro de aquí. Se me va. Pero en septiembre de 2001 me llamaron de nuevo del Listín Diario y esta es mi casa. O sea, aquí que yo me siento bien. De pronto en Diario Libre yo sentía que escribía como tan poquito, eran unos cuadritos. Y yo siempre acostumbrado a esa sábana de Listín, a esa sábana gigante, a esos periódicos tan grandes que se escribía mucho. Bueno, pues siempre quise de alguna manera seguir. Entonces me llamaron de aquí, me ofrecieron mucho más dinero, mejores condiciones, me rogaron, me dijeron vuelve, como la bachata, vuelve por favor. Y yo accedí volver, renuncié de Diario Libre y volví aquí a ser editor de entretenimiento hasta el sol de hoy. Hola a todos, mi nombre es Jorge Martínez, soy actualmente fotoreportero gráfico del Listín Diario. Te cuento, soy un joven de Guachupita, nacido y criado. Entro a esta empresa como chofer de redacción. En el transcurso de los meses, de los años, aprendí a utilizar un equipo fotográfico sin saber nada, absolutamente nada. Simplemente saber de que eso se llama una cámara. Impulsado por varios de mis compañeros que actualmente laboran aquí, que confiaron en mí. Todo surgió donde un día el encargado de redacción necesitaba de una persona que hiciera trabajo fotográfico y un compañero necesitaba de un fotógrafo y ese día andaba nada más conmigo, un chofer. Y hicimos un trabajo con un celular. Luego compañeros se animaron, Jorge, tú puedes, ven que sí se puede. Más compañeros habían pasado un proceso similar en donde fueron choferes y hoy en día son grandes fotógrafos. Ejemplo, José Alberto Maldonado, Víctor Ramírez. Mi primera foto fue en la Embajada de Cuba, un servicio con Yasmel Corporán. Había un conflicto entre Cuba y República Dominicana, no recuerdo ahora mismo. Y esas fotos, si salieron azul, fue un éxito, si salieron azul, pero salieron, el ISO estaba, ya tú puedes saber, el ISO estaba en 4000. Y ese día yo no sabía lo que era ISO. Hasta que después fui a Infotec, impulsado por mi compañero, tuve un buen maestro en Infotec, se llama Henry Almonte. Mi primera foto de portada fue la del PLD, el comité de base en diciembre. Y recuerdo que el compañero Javier Flores me hizo un video desde su mesa, me estaba esperando la mañana siguiente y me abrazó. Y para mí eso, mami, yo le hice 500 llamadas a mi mamá porque yo pensaba que yo ya estaba allá en Los Casandra o allá en Hollywood, pero fue una gran satisfacción y eso me llevó a que sí podía seguir dando más de mí. Hola, mi nombre es Yangeli Derán, soy periodista del Listín Diario y bueno, el suceso que a mí más me ha marcado entre ellos, yo pudiera citar que en 2022, exactamente cuando sucedió lo de las inundaciones, que Santo Domingo literalmente se inundó, aquí al día siguiente me mandaron a hacer unos recorridos y cuando fuimos al sector de los ríos yo me encontré con una señora y ella había perdido muchas pertenencias, especialmente unos recetarios que le habían hecho, que se le habían mojado y pues ya los había perdido. Luego de que se hizo una publicación, obviamente aquí en el Listín, a la señora se le ayudó y pues recuperó lo del recetario y algunas cosas que le faltaban que perdió por las inundaciones.
La cosa es que 2 o 3 meses después, yo estaba en el supermercado y yo me encontré a la señora. Como nosotros normalmente trabajamos con mucha noticia y vemos como todos los días diferentes sucesos, a primera vista pues yo no supe quién era la señora, pero ella se fue a llorar. Entonces inmediatamente ella tomó como esa posición. Al verme, yo me di cuenta quién era, además de que después de eso ella me dijo, mira, yo después de la nota que publicaron allá, fui al doctor, me hice, sin necesidad de tener receta, me hicieron los exámenes que necesitaba y también le dieron algunas de las propiedades que había perdido. De manera personal, obviamente, yo diría que esas son las cosas realmente por las que uno estudia la carrera. Siempre es muy normal que te pregunten a ti, ¿por qué tú estudiaste periodismo? Y tú te quedes como que no sabemos. Pero realmente en el día a día y cuando tú haces el diarismo es que tú te das cuenta por qué realmente tú estudiaste periodismo. Y yo verdaderamente sentí una satisfacción personal cuando ella se acercó a mí porque yo no la reconocí, pero ella me reconoció y en ese momento ella me dijo que ya no se va a poder olvidar de mí. Y yo me sentí súper feliz. Hola, mi nombre es Raúl Báez. He trabajado en 2 etapas en Editorial Listín Diario. Una, entré en el 1986 y salí en el 1995. Y la otra fue a partir del 2001 hasta la fecha. Una anécdota jocosa o no jocosa, una anécdota que tengo muy personal aquí en Editorial Listín Diario, y es que recuerdo con mucho agrado a don Moisés Pellerano Sarda, quien era el tesorero del Consejo de Administración del Listín Diario y nieto del fundador de Editorial Listín Diario. Recuerdo que en una ocasión me había gastado el dinero de yo pagar la universidad. Yo era estudiante de medicina de la Universidad Nacional Pedro Enríquez Ureña, y recurrí a don Moisés, que era que nos prestaba a todos los empleados. Recurrí a don Moisés para que me hiciera el préstamo para yo pagar la universidad. Pero con mi segunda intención, yo debía 350 pesos, le dije que eran 400, para yo ganarme esos 50 y quedarme con esos 50 pesos. Un montón de dinero en esa época, eso fue en el 87, 88, más o menos por ahí. Y recuerdo que don Moisés me dijo, ven en un ratito, que yo te resuelvo eso. Yo contento al fin, voy a pagar mi universidad y me voy a quedar con 50 pesos. Lo que más lejos tenía Raúl era que don Moisés era miembro del consejo, era también miembro del consejo de la Universidad Nacional Pedro Enríquez Ureña, y que él ya había llamado allá a la universidad para averiguar cuánto yo debía, y el cheque me lo hizo por el monto completo de lo que yo debía, que eran 356 pesos. Y cuando yo fui muy contento a buscar a don Moisés el cheque para pagar mi universidad y quedarme con los 50 que me quedaban, me dijo, mira, ahí está el cheque para que pague la universidad. Eso sí, ¿tú crees que me va a engañar? Conmigo no hay quien pueda. Esa es una de las anécdotas que tengo con don Moisés, nieto del fundador de Editorial Listín Diario. Solamente hubo una presión que no pudo resistir en el año de 1942, cuando la dictadura de Trujillo hizo que el periódico dejara de circular porque no era de su agrado. No obstante, el periódico permaneció prácticamente en silencio 21 años, y cuando emergió lo hizo también siguiendo los mismos valores que ha postulado durante tantos años y que le ha merecido no solamente la credibilidad del lector dominicano, sino también la confianza de todo un país. Esta es una historia muy hermosa. Cualquier suceso que en lo personal me haya afectado no le quita relevancia ni esplendor a esta hermosísima historia de 134 años de vida del Listín Diario, el periódico de los dominicanos. La libertad solo reside en los estados en los que el pueblo tiene el poder absoluto. Por el respeto a los valores democráticos y la dignidad del pueblo dominicano, El Rumbo de la Tarde, plural, objetivo, comprometido siempre con la verdad. Con Georgie Rodríguez.
Rudy González y Ramón Colombo. Los poderosos ya están en el aire. Periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo. Hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com. Esta semana en mi columna del Listín Diario, como cada semana, hablo del tema de los médicos, de la huelga de los médicos, de este bochornoso episodio en que el Colegio Médico Dominicano ha sumido a la población, principalmente la población más pobre del país. Lo comparto con ustedes a continuación. Mi columna en el Listín Diario de esta semana sobre el tema de la huelga médica. La grosera acción del Colegio Médico de paralizar nueva vez las consultas y atenciones en los hospitales debe mover a la reflexión de la sociedad médica, pero también la nacional, sobre la calidad de esos que se proclaman como sus representantes. Los médicos, a pesar del despropósito del colegio, han recibido aumentos importantes en los ingresos económicos que perciben, 30% en sus salarios, 100% para los pensionados, un 40% en las consultas por internamientos, para un monto sobre los 55,000 millones de pesos por concepto de consultas, honorarios y procedimientos médicos. Dinero que pagado de los recursos de los trabajadores y empleadores, pero pese a las estrecheces de recursos que tiene el gobierno central, la huelga gana espacio porque el populismo se impone. En su alegado pleito con las prestadoras privadas de salud, el gremio hace todo el esfuerzo por arrastrar al gobierno, bajo la creencia de que dado que estamos en periodo de campaña electoral, los políticos cederán a sus pretensiones, por irracionales que sean, de cara a las precariedades económicas de la nación. Las autoridades de salud se han reunido con representantes del Colegio Médico, de las prestadoras de servicios de salud y otros actores del sector en más de 14 ocasiones, pero el gremio ha roto las conversaciones de la forma más odiosa en algunos momentos. En este escenario, creo que es hora de volver a sentarse en la mesa del diálogo, pero sin la presión de acciones que violentan la tranquilidad y la paz de los enfermos, hasta acordar soluciones definitivas en beneficio de todas las partes. La libertad solo reside en los estados en los que el pueblo tiene el poder absoluto. Por el respeto a los valores democráticos y la dignidad del pueblo dominicano, el rumbo de la tarde, plural, objetivo, comprometido siempre con la verdad. Con Georgie Rodríguez, Rudy González y Ramón Colombo. Los poderosos ya están en el aire. Periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo. Hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com. La Voz de los Estados Unidos de América, VOA, televisión pública de los Estados Unidos,
analiza esta semana en su habitual foro interamericano que se difunde cada semana el tema de cómo la contaminación afecta principalmente a los latinos que residen en los Estados Unidos. ¿Por qué y cómo los latinos son los más afectados? La salud, precio que pagan los latinos por el sueño de unidad en los estados, de vivienda en los Estados Unidos. Es el tema con que la Voz de los Estados Unidos de América analiza este caso, analiza esta realidad de lo que pasan los latinos a propósito de la contaminación en los Estados Unidos de América. Con este reportaje nos despedimos hasta la próxima semana aquí en Color Visión, en Oye País. Yo soy Rudy González. Pasen un feliz resto de esta noche. Nos vemos en la próxima. La contaminación del aire en Estados Unidos afecta de forma desproporcionada a las minorías étnicas, entre ellas las familias hispanas, de acuerdo con la Oficina del Censo de Estados Unidos. Esto ha provocado, según estudios federales, efectos en la salud de los hispanos que viven en zonas contaminadas y, por lo tanto, tienen más probabilidades de sufrir enfermedades respiratorias, entre ellas asma. Diva Lizette Catch, de La Voz de América, investigó este fenómeno en el especial Aires Tóxicos. Diva se encuentra con nosotros. Diva, un placer tenerte en foro. ¿Qué revela tu investigación? Gracias, Gonzalo. Pues lo que revela esta serie es el profundo desconocimiento de las comunidades hispanas sobre los niveles de contaminación a los que están expuestos en Estados Unidos. Es solo cuando empiezan a padecer enfermedades respiratorias, cuando se interesan por indagar sobre el origen de sus problemas de salud y, oh sorpresa, están relacionados con el lugar que escogieron para vivir. Escuchemos ese testimonio. El sueño de vivir en casa propia es ahora una pesadilla para Patricia de León. Dolores de pulmones, la tosedera, que a veces no podía respirar. Empezaron a decirme, no, pues ya no es una gripe que tiene, ya es asma. El ambiente alrededor de su vivienda está contaminado. Su domicilio está en el barrio Brooklyn, en Baltimore, Maryland. Trabajamos mucho para poder lograr comprar una casa. Según la organización Proyecto de Integridad Ambiental, el aire que ella y sus vecinos respiran es uno de los más nocivos del país por la concentración de industrias y los gases del tráfico de carga en un área reducida. Fuimos nosotros, mire. La vivienda de Patricia está situada a poco menos de 7 kilómetros de una planta procesadora de basura. Pero lo que yo no sabía era que esta área tenía un nivel muy alto de contaminación. Eso lo supe pues al tiempo, no en el momento que compramos. Este caso de Patricia ejemplifica perfectamente la problemática de la contaminación a la que están expuestas las comunidades latinas, que no tienen en cuenta el factor ambiental al momento de comprar vivienda. Bueno, muchísimas gracias, Diva, pero quédate con nosotros para seguir hablando de tu serie y del impacto del ambiente en los hispanos aquí en Estados Unidos. Ahora vamos a analizar el tema. Para ello me acompaña Jessica Ordóñez Lancet, subdirectora de En Acción de Climate Power, Sofía Rodríguez, directora de Sky Island Alliance y presentadora del podcast Mujeres Fronterizas. Bienvenidas a las dos. Voy a empezar contigo, Jessica. ¿A qué se debe la afectación desproporcionada, ¿no?, de la contaminación sobre ciertas comunidades como la hispana? Buenos días, Gonzalo. Es un placer estar con ustedes el día de hoy. Pues sí, como bien lo deja claro esta Diva. Historia, es que para nadie es un secreto que el racismo y la injusticia ambiental en Estados Unidos ha hecho que el acceso a un medio ambiente limpio, al aire limpio, al agua limpia, no sea el mismo para todas las comunidades. Para las comunidades de color en general, sabemos que viven más expuestas
en vecindarios que están más expuestos al smog de vehículos de diésel, por ejemplo, a las instalaciones petroleras, a las instalaciones de carbón y a otras facilidades industriales. En el caso de nosotros, los latinos específicamente, sabemos que más de 1.8 millones de latinos viven a media milla o menos de instalaciones petroleras. Y también que nuestra comunidad respira un 75% más de contaminación por vehículos de diésel que la comunidad blanca, por ejemplo. Entonces, es importante que veamos que estamos más expuestos, como lo decía tu compañera, estamos más expuestos a esta contaminación. Y también es importante que cuando hablamos de la contaminación de la industria petrolera, hablemos de que nosotros no solo estamos llevándonos el gran premio en cuanto a la contaminación, pero cuando vemos los beneficios laborales, económicos, los latinos apenas están recibiendo un 9.8% de los trabajos de la industria petrolera. Claro. Es decir, que cuando hablamos de los impactos en nuestra salud, nos llevamos el gran premio, como te decía, pero cuando hablamos de los impactos en nuestros bolsillos, de los trabajos, ahí estamos recibiendo realmente algo mínimo de los trabajos de la industria. Claro, es verdaderamente alarmante la cifra que estás dando, 1,8 millones de latinos, ¿no?, que viven en estas zonas. Ahora voy a pasar contigo, Sofía. Un análisis realizado por la NASA, la agencia federal, y esto fue el año pasado, determinó que la mayor desigualdad promedio ocurre en las comunidades hispanas afroamericanas, como lo ha dicho Jessica, y asiáticas de Los Ángeles, California, con niveles socioeconómicos más bajos. ¿Cómo se explica esto? Sí, gracias. Lo que pasa es que en este país existe un sistema de racismo ambiental. Por medio de este sistema, las comunidades que menciona y las comunidades indígenas son expuestas a niveles más altos de riesgo ambiental. El problema que tenemos es que la contaminación tiene que ir a algún lugar. Y a causa del racismo ambiental, barrios en donde viven comunidades con niveles socioeconómicos más bajos son expuestos a niveles más altos de contaminación y riesgo ambiental. Es un sistema que no valora a las comunidades que menciona. El aire de muchas comunidades hispanas en Estados Unidos incumple las normas de calidad del aire según un estudio de la Fundación Nacional de Ciencias. Al mismo tiempo, la Oficina del Censo determinó que el 40% de las familias hispanas en Estados Unidos viven en condados que sobrepasan los límites federales de contaminación del aire. Diva Kach continúa con nosotros. Diva, en tu especial Aires Tóxicos, muestras también los estados en los que los latinos están en mayor riesgo de exposición a la contaminación. Amplíanos, por favor. Así es, Gonzalo. Pues según el mapa de amenazas de petróleo y gas, Texas y California lideran los 10 estados con más latinos viviendo cerca de zonas con alta actividad industrial. Ahí lo podemos ver. Esto, por supuesto, lo que aumenta es el riesgo de salud. Miremos nuestro segundo entrega que hace parte de la serie Aires Tóxicos. Cuando lo saqué del hospital, entonces me dijeron de que el niño iba desarrollado asma. Ha vivido medicado durante 14 años. Por temor de que la contaminación del aire haya sido la causa, Sandra decidió abandonar Brooklyn, en Maryland. No viene ningún historial familiar que haya habido asma. Y desarrollar asma a mi hijo, desarrollar asma a mi hermana. Entonces me dijo mi esposo, no, los vamos a mudar de Brooklyn. Su caso no es esporádico entre las comunidades hispanas en Estados Unidos. Debido a la contaminación de aire y el cambio climático, la Agencia de Protección Ambiental prevé que el diagnóstico de asma en niños latinos subirá hasta en 4,000 casos, especialmente entre los hispanos que habitan más cerca de zonas de extracción de petróleo. Desafortunadamente para muchas familias hispanas, la salud es el pago que están asumiendo por cumplir ese sueño de tener casa propia, un sueño de todos, y las cifras lo confirman. Según la Asociación de Profesionales Hispanos de Bienes Raíces, la participación en la compra de vivienda por parte de latinos viene creciendo desde hace 8 años, incluyendo en el 2022 con la pandemia. Con las tasas de interés más altas, la participación de compra de los latinos subió a un 48.6%, Gonzalo.
Gracias, Diva, y felicidades por tu serie especial Aires Tóxicos. Aires tóxicos. Bien, continuamos el análisis con Jessica Ordóñez Lancet, subdirectora en acción de Climate Power, y Sofía Rodríguez, directiva de Sky Island Alliance y presentadora del podcast Mujeres Fronterizas. Bien, vamos a pasar ahora con Sofía. La pregunta es, una encuesta realizada por Latino Decisions muestra que el 87% de los hispanos de California, Arizona, Nevada, Florida y Texas consideran que el tema de la contaminación ambiental es importante y el Congreso debe tomar medidas para reducir la polución. ¿Se está haciendo algo? Sí, han habido varios esfuerzos para prevenir la contaminación ambiental y el racismo ambiental. En el Congreso se ha elaborado legislación para proteger a las comunidades vulnerables, pero la injusticia ambiental continúa y es ampliamente evidente. Recientemente el presidente Joe Biden usó los poderes de su rama con la orden ejecutiva 14008, que incorpora un marco de justicia ambiental en las actividades federales. Pero desde los años 1990, la aplicación de un marco de justicia ambiental a nivel regulatorio por parte de las agencias federales ha fracasado. Y hasta la fecha, aunque activistas han apelado al gobierno a través de repetidas demandas, no han tenido mucho éxito. Ahora, Jessica, con las temperaturas récord que hemos tenido este mes y los altos niveles contaminantes en el ambiente de algunos condados, ¿qué impacto puede causar esto en millones de hispanos que trabajan al aire libre, ¿no? Como la construcción, la agricultura? Pues Gonzalo, es un impacto enorme el que está teniendo. Ayer justamente el presidente Biden, durante sus declaraciones que dio sobre estas olas de calor, estas temperaturas de triple dígito que estamos viendo por todo Estados Unidos, destacó el riesgo que estas olas de calor significan específicamente para los trabajadores en exteriores. Y sabemos que este riesgo viene a recaer desproporcionadamente en nuestra comunidad, porque un 75% de los trabajadores agrícolas en Estados Unidos son latinos y los trabajadores en exteriores tienen 20 veces más probabilidades de morir por enfermedades relacionadas con el calor extremo en comparación con otras profesiones. Entonces realmente estas olas de calor están teniendo un impacto, están poniendo en peligro nuestra salud, están poniendo en peligro nuestra vida, podemos hasta perder la vida, y los latinos que trabajamos tanto en exteriores pues nos vemos desproporcionadamente afectados. Y también otra cosa es que no solo viene a afectar, como te decía, la salud, sino que también está afectando nuestros bolsillos. Sabemos que hay muchos latinos ahorita que porque simplemente es imposible, es demasiado peligroso trabajar en exteriores, están perdiendo horas laborales. Entonces, y también la Agencia de Protección Ambiental ha dejado claro que si no hacemos algo para abordar esta crisis, nuestra comunidad, la comunidad latina específicamente, va a tener hasta un 43% más de probabilidades de vivir en zonas que van a perder más horas laborales en comparación con otras comunidades. Ya, ahora, Sofía, vamos a analizar esto de una forma más global, si se quiere. Si varios condados infringen las normas federales de contaminación, están violando las normas federales de contaminación, ¿por qué no hay consecuencias entonces? Es porque cuando hablamos del cambio climático o de la contaminación ambiental, un obstáculo importante a la implementación de consecuencias es la capacidad de demandantes para cumplir con los requisitos establecidos en la Corte estadounidense. Por ejemplo, en el sistema de denuncia federal, un demandante debe demostrar un daño que afectó al demandante de manera personal, y el demandante debe demostrar una conexión de causalidad entre el daño y la conducta denunciada. Quiere decir que la lesión debe ser rastreable a las acciones del acusado, y la lesión del demandante debe ser una que pueda repararse mediante una decisión en el caso. Lo que pasa es que los demandantes con frecuencia tienen dificultades para demostrar que sufrieron una lesión como resultado del aumento de las emisiones de gases de efecto invernadero o del aumento de contaminantes en su aire, su agua y en sus calles. Por esa razón es difícil implementar consecuencias para las industrias que contaminan el medio ambiente. Ya.
Ya, bueno, muy bien. Jessica, según la Oficina del Censo, muchos niños latinos que padecen de asma no van a la escuela. ¿Qué podría implicar esto para las familias latinas, muchas de las cuales vienen a Estados Unidos en busca de mejores oportunidades y educación, ¿no?, para sus hijos? Efectivamente, Gonzalo, esta contaminación de la que hemos estado hablando, vivir expuestos a tanta contaminación está haciendo que nuestros niños presenten tasas de asma mucho más altas en comparación con niños, por ejemplo, de la comunidad blanca. Sabemos también que debido a este asma de estar expuestos a la contaminación de los combustibles fósiles, los niños latinos están viendo más de 110,000 días escolares perdidos, están perdiendo más de 110,000 días escolares al año. También estudios han demostrado que vivir expuestos a tanta contaminación reduce el rendimiento escolar de los niños. Entonces, nuestros niños están viniendo a competir en desigualdad de condiciones con niños de otras comunidades, la comunidad blanca, por ejemplo, que no viven, no están expuestos día a día a esta contaminación. Es realmente injusto y como te digo, está poniendo a nuestros niños a competir en desigualdad de condiciones. Ahora, lo que es interesante muy rápidamente también agregar es que no hay una ley que pueda obligar a la persona que va a vender vivienda a decirles que hay altos niveles de contaminación en el ambiente. ¿Es así? Le pregunto a ambas. ¿Sofía? No, es que el marco legal y político que tenemos en este país no permite que fácilmente la gente de la que estamos hablando, la gente vulnerable de comunidades de color, que puedan fácilmente y efectivamente llegar a la justicia ambiental. No existe ese marco legal en este país. Jessica, ¿qué opciones tienen las familias latinas ante la combinación de pobreza y contaminación? Opciones restringidas de vivienda y carencia, algo que tú has reforzado en el programa, carencia de seguro médico que les impide el acceso a una atención sanitaria de calidad. Pues lo más importante y la opción más importante que tenemos es informarnos. Es vital que nos informemos, que averigüemos qué está pasando en nuestras comunidades y qué recursos están disponibles, especialmente para aquellos latinos que tenemos acceso al voto, que podemos ejercer el voto en este país. Eso es particularmente importante, que estudiemos, que analicemos, que busquemos información sobre qué es lo que está pasando, cómo la contaminación y el cambio climático están afectando específicamente a nuestros vecindarios. Y también qué legisladores están moviendo adelante acciones climáticas que nos permitan abordar esta crisis, que nos permitan disminuir la contaminación y así proteger a nuestros niños, nuestras familias, y también quiénes están detrás de traerse abajo los avances que hemos visto en los últimos 2 años, quiénes están tratando de realmente tapar el sol con un dedo para decir el cambio climático no nos está afectando, cuando todos lo vemos todos los días, cuando prendemos el televisor, cuando salimos a exteriores, sabemos que sí nos está afectando en nuestras comunidades, la contaminación nos afecta. ¿Quiénes están tratando de tapar el sol con un dedo? Y también otra cosa es importante, que no nos dejemos engañar. Sabemos que la transición a energías limpias, en menos de un año desde que se pasara la ley para reducir la inflación, se han creado ya más de 170,000 empleos en energía limpia en 44 estados de Estados Unidos. Esto está generando no solo empleos para nuestras comunidades, sino que nos va a ayudar a abordar esta crisis climática. Ahora, Sofía, ¿por qué algunos gobiernos locales y estatales siguen enfrentando, tomando en consideración que estamos hablando de Estados Unidos, ¿no?, donde hay agencias federales que están analizando el tema del ambiente, muchos gobiernos locales siguen enfrentando problemas de contaminación en el agua, como en el caso de Flint, Michigan, ¿no?, de Jackson, Mississippi, y algunas partes de Nueva York? ¿Qué está pasando? Es porque en esta sociedad tenemos un sistema político por el cual los que toman decisiones a menudo no representan los intereses de sus electores, o particularmente si sus electores representan comunidades hispanas, afroamericanas, asiáticas e indígenas. También es porque tenemos un marco legal que complica la lucha por la justicia ambiental. Así que estos problemas van a continuar hasta que desarrollemos un sistema legal y político para que las comunidades que son afectadas puedan luchar por su salud.
Porque el agua, recordemos que es un derecho básico de acuerdo a Naciones Unidas. Y bien, Jessica, la orden ejecutiva sobre justicia medioambiental fue emitida en 1994 y ordena a las agencias federales a prestar atención a las condiciones ambientales y de salud humana en las poblaciones minoritarias y de bajos ingresos. Pregunta, ¿ha habido algún avance? Gracias por tu pregunta, Gonzalo. Efectivamente, sí han habido avances, especialmente desde el comienzo de la administración Biden. Sabemos que desde el puro principio de su administración, de su tiempo en el gobierno, el presidente Biden pasó la iniciativa Justice 40 a través de una orden ejecutiva. Que la iniciativa Justice 40 es una iniciativa que pretende que el 40% de todas las inversiones federales en energía limpia, en abordar el cambio climático, le llegue directamente a las comunidades que están al frente de este cambio climático, a las comunidades que históricamente han estado desfavorecidas, es decir, nuestras comunidades, las comunidades de color. Entonces sí, hemos visto avances muy importantes en el área de la justicia medioambiental. Y ya en la parte final de Foro de La Voz de América. Muy bien, Jessica, tus conclusiones sobre la contaminación, los hispanos y el impacto en el ambiente. Bueno, lamentablemente los científicos han sido claros. La ventana de acción para abordar el cambio climático y abordar esa contaminación se nos está cerrando, pero todavía tenemos la opción de actuar para evitar los peores impactos, pero tenemos que actuar ahora. Por eso es tan importante que protejamos los avances que se han logrado a nivel federal en los últimos 2 años y que no dejemos que se nos manipule para proteger estos actores que, como te decía, que tratan de tapar el sol con un dedo, nos manipulen para creer que estos avances, que traerse abajo estos avances para proteger los intereses privados de una industria. Por eso es tan importante que sigamos empujando por proteger estos avances. Muy bien, Sofía, tu lectura. Sí, las comunidades de bajos ingresos, las comunidades indígenas y otras poblaciones como las personas con discapacidades, los niños, los ancianos, se ven afectadas de manera desproporcionada por los peligros ambientales. ¿Cómo solucionamos este problema? Tenemos que organizarnos. La injusticia ambiental debe abordarse mediante la participación y colaboración de diversos grupos y comunidades que compartan sus conocimientos para resolver los desafíos más grandes de nuestro tiempo. Solo así, con amplia participación, podremos asegurar que nuestras soluciones beneficien a más personas y no a unos pocos. Bueno, muy bien, muchísimas gracias a Jessica Ordóñez Lancet y Sofía Rodríguez. Llegamos así al final de esta edición de Foro. Nos vemos la próxima semana con el análisis más allá de los titulares. Desde Washington les habló Gonzalo Abarca. Los invito también a que nos visiten en nuestra página web boanoticias.com. Nos vemos la próxima semana. Hasta pronto.